Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Mendoza y ahora intentaré explicar y resumir el tema de estadística inferencial. La estadística inferencial es la parte de la estadística que, considerando una muestra, infiere, como lo dice el nombre, una o varias características de la población de la que fue extraída dicha muestra. Es decir, con los conocimientos o hipótesis que pueda generar de una muestra, dichos conocimientos son aplicados a toda la muestra, a toda la población de donde salió dicha muestra. Se tiene entonces que los problemas que abarca se dividen en problemas de estimación o inferenciación y problemas de hipótesis. Estos se diferencian en que los de estimación se determina el valor de un parámetro en base a un grupo de opciones, mientras que las pruebas de hipótesis deciden si aceptar o rechazar un conjunto de valores específicos de parámetros. Las hipótesis estadísticas son afirmaciones o conjeturas sobre las distribuciones o valores de los parámetros de distribución de las variables aleatorias o incluso de las poblaciones. Con base en esto existen diversas pruebas de hipótesis. La hipótesis simple es simplemente una hipótesis que determina completamente a la población, es decir, lo que se infiera de esta hipótesis se aplica directamente a la población entera y se utiliza el símbolo lambda. En la hipótesis compuesta, esta no determina completamente a la población y solamente especifica un parámetro poblacional, mientras que el parámetro de dispersión no está determinado. Para esta se utiliza el símbolo μ. La hipótesis nula especifica que la distribución supuesta es miembro de una cierta clase. Usualmente esta hipótesis, la hipótesis nula, equivale a especificar el valor de un parámetro. Tal tenemos un ejemplo de h0, dos puntos, μ es igual a 10. Aquí estamos estableciendo el valor de un parámetro. Y en la hipótesis alterna indicamos que la hipótesis nula anteriormente postulada no satisface la distribución supuesta, es decir, negamos la anterior. Las pruebas paramétricas asumen distribuciones de acuerdo a los datos que hay. Por lo tanto, deben cumplirse algunas condiciones para que el resultado de la prueba pueda ser de alguna manera confiable. En el caso de las pruebas no paramétricas, estas no tienen que ajustarse a ningún tipo de condición, por lo tanto se aplican casi de manera indiscriminada, aunque no cumplan con condiciones que puedan crear una confianza en aquel que interpreta dichas pruebas o sus datos. Dentro de las pruebas paramétricas encontramos diversas, como la T de Student, Shapiro-Wilks, Fisher, T de muestras pareadas y la prueba Z. En el caso de la T de Student, esta se aplica cuando la población estudiada sigue una distribución normal, pero el tamaño de muestra es demasiado pequeño. Entonces se utiliza la desviación típica en lugar del valor real. Es utilizado en análisis discriminante. La prueba de Fisher es un test exacto utilizado cuando se quiere estudiar si existe una relación entre dos variables cualitativas, es decir, si cuando una cambia también cambia la otra. En muchos casos, el test de Fisher se aplica para comparar dos variables en una tabla 2×2, es decir, para ver si es dependiente una de otra. En el caso de la prueba Z, es una prueba de hipótesis basada en el estadístico Z, un estadístico sencillo de hacer en una tabla de Excel convencional que sigue una distribución normal estándar bajo la hipótesis nula. El caso más simple de prueba Z es el de una muestra, la cual evalúa la media de población que usualmente está distribuida con una varianza ya conocida previamente. Para las pruebas paramétricas, como no engloban ninguna prueba estadística que tenga en común la ausencia de asunciones acerca de la probabilidad que sigue la población de la que ha sido extraída la muestra,
Por lo tanto, estas técnicas se aplican cuando no sabemos si la población de la cual se extrae la muestra es normal o aproximadamente normal, es decir, se utilizan cuando desconocemos muchos datos de dicha muestra. Se utilizan con frecuencia puesto que hay muchas variables que no siguen las condiciones de parametricidad, es decir, donde hay muchos experimentos, donde hay un experimento, muchas variables, muchas circunstancias que no cumplen con condiciones de parametricidad, se utilizan las pruebas no paramétricas. ¿Cuáles son las pruebas de parametricidad que no cumplen? Pues son las variables cuantitativas y continuas, distribución normal de las muestras, varianzas similares y muestras balanceadas. Es decir, cuando tenemos un descontrol absoluto de los datos. Cuando los requisitos que acabamos de mencionar no se cumplen o hay serias dudas de que se cumplan, se usan las pruebas no paramétricas o de distribución libre. Asimismo, las pruebas no paramétricas reúnen las siguientes características. La primera es que se utilizan mucho menos de lo recomendable. Son mucho menos conocidos por los investigadores también debido a que pues, son poco confiables. Son aplicables a datos jerarquizados. Se pueden usar cuando dos series de observaciones vienen de distintas poblaciones en las que no se distribuye igual la variable, y cuando son la única alternativa realista cuando el tamaño de muestra es pequeño, es decir, en situaciones muy aisladas. Una de estas pruebas paramétricas es la prueba de Chi-Jefferson, que es una prueba utilizada cuando el investigador analiza la relación entre dos variables que son cuantitativas. También es utilizada para evaluar en qué medida los datos recogidos en una variable categórica no se ajustan a una distribución teórica, que podría ser uniforme, binomial, multinomial o cualquier otra. Para el caso de la prueba binomial, este permite saber si una variable sigue o no un determinado modelo de probabilidad y permite observar aciertos, permite la observación de aciertos que se ajusten a la proporción teórica de una distribución binomial, por ejemplo, una prueba binomial. Y la prueba de rachas es una prueba o un tipo de prueba que nos deja determinar si el número de rachas observado en una muestra del tamaño cualquiera es suficientemente grande o suficientemente pequeño para poder rechazar o aceptar la hipótesis de independencia entre cada una de las observaciones. Debemos definir como racha una secuencia de observaciones del mismo atributo o cualidad, y que haya más o menos rachas de las esperables por azar en una serie de datos puede ser indicador de que hay una variable importante que está condicionando los resultados y que aún no estamos considerando. Por eso es importante que consideremos si hay una racha o no lo hay, porque en caso de que la haya, es posible que haya una variable que nos esté dando el resultado para considerarla. Para la prueba de Kolmogorov-Smirnov, esta prueba puede contrastar la hipótesis nula de que la distribución de la variable se ajusta a una determinada distribución teórica de probabilidad, ya sea normal o exponencial. Este hecho hace que los datos se ajusten o no a una determinada distribución y va a sugerirnos unas técnicas de análisis de datos frente a otras. Aún quedan muchas pruebas del tipo paramétricas y no paramétricas, y estas se siguen dividiendo a su vez en un enésimo número de muestras que pueden ser independientes o dependientes, muestras relacionadas entre ellas y muestras H. Considero que dichas muestras o dichas pruebas tienen que ser examinadas individualmente en un nivel individual. Hasta aquí mi resumen de las pruebas paramétricas. Espero les haya sido de utilidad y hasta luego.